Ok. La gracia y la paz de Cristo esté con todos ustedes. Hoy vamos a continuar con una serie expositiva de predicación acerca de la sabiduría que inició nuestro pastor en nuestra iglesia hace algunas semanas. Yo les voy a hablar acerca de la sabiduría que debemos tener para agradar a Dios. Una de las cosas que más le preocupa a los cristianos es cómo tener una vida que agrade a Dios, cómo tener una conducta que sea agradable a los ojos del Señor, cómo ser sabios para que Dios esté contento con nuestro proceder. Es tanto así que a lo largo de la historia se han levantado varias confesiones de fe tratando de definir normas o esquematizar reglas o marcar pautas que nos ayuden a entender cómo vivir de una forma digna a los ojos del Señor. Pero podíamos hacernos la pregunta, ¿cómo podemos tener un estilo de vida que agrade al Señor? La Biblia responde a este interrogante de muchas maneras, pero siempre con un factor común entre los hombres que ella narra que tuvieron una vida santa delante de los ojos del Señor. Este factor común no es más que en su vida práctica hicieron la voluntad del Señor en el momento histórico que les tocó vivir, de acuerdo a su cultura y su época. Uno de esos ejemplos lo vemos en el texto base que se ha utilizado para esta serie de predicaciones. Ese texto lo encontramos en Primera de Crónica 12:32 y dice así: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. El contexto de este versículo lo encontramos en la historia del rey David y del rey Saúl, pero en un momento en el cual el rey Saúl, a causa de su comportamiento ajeno a la voluntad del Señor, había sido depuesto como rey, y David había sido ungido como rey. La cuestión aquí es que David se encontraba huyendo a causa de que Saúl lo perseguía, porque Saúl no quería la entronación de este rey, es decir, no obedecía la voluntad de Jehová. Durante ese proceso, varios hermanos de las tribus de Israel decidieron apoyar al rey David para su entronación. Podemos contarlos por miles, y eran hábiles para la guerra, eran diestros. Tanto así que se dice que de esos miles de hombres eran todos de guerra, dispuestos para guerrear, y vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Pero dentro de todos esos hombres que eran dispuestos para la guerra, resaltaban 200, y eran de la tribu de Isaacar, 200 hombres entendidos en los tiempos. Quisiera, a partir de este texto, extraer varias características de esas personas que nos van a ayudar a entender cómo vivir de forma sabia para agradar al Señor. Quisiera aclarar que las características que voy a mencionar no son todas, pero son algunas que nos pueden ayudar. La primera característica que puedo comentarles es que estos hombres tenían la capacidad de discernir todo lo que ocurría a su alrededor. Cuando el texto dice que estos hombres eran entendidos en los tiempos, no está diciendo que eran adivinos o algo por el estilo, sino que tenían la capacidad de discernimiento. Fíjense cómo la Biblia de las Américas traduce ese mismo texto. Dice así: eran expertos en discernir los tiempos. La clave está en que ellos tenían la capacidad de ver lo que era bueno o lo que convenía para el pueblo de Israel. O en un término más llano, tenían la capacidad de prever el comportamiento tal vez del ejército de Saúl y poder hacer la estrategia más efectiva para lograr el fin común, que era la entronación del rey David. Ahora me gustaría que hagamos un paralelismo con la iglesia y podamos traer un aprendizaje para nosotros hoy, un aprendizaje práctico. Y quiero hacerlo a través de una pregunta que podrían utilizar en sus casas para debatir en el grupo pequeño o en la iglesia en casa. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuál es el momento histórico que nos ha tocado vivir como iglesia y cómo hemos reaccionado frente a ello? Evidentemente vivimos en una época en la cual la iglesia está permeada por doctrinas de hombres, por filosofías humanas, y no por los primeros principios que sentaron los apóstoles que dictaminan nuestra forma de vida. Por eso pienso que una de las decisiones más sabias que puede tomar un cristiano para agradar a Dios es
sumergirse en un proceso serio y ordenado de estudio de los primeros principios de los apóstoles para tener reglas claras de cómo poder vivir dignamente. De acuerdo a lo que dice Hechos 2:42, y leo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunidad unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Para los primeros cristianos, tener este estilo de vida implicaba darle la espalda al estilo de vida tradicional que tenían los judíos de adoración en el templo. Sin embargo, el modelo neotestamentario de la iglesia fue mucho más sencillo que el Antiguo Testamentario, volcando la costumbre de acostumbrarnos a reunirnos en las casas, alrededor de la mesa, en el compartimiento del pan, orando los unos por los otros. Pero, ¿qué tiene que ver esto con ser sabio? Bueno, mucho que ver cuando la iglesia todavía sigue las tradiciones más amarradas al pueblo judío que al modelo neotestamentario. Creo que es una oportunidad de que la iglesia entienda lo necesario de hacer una reforma dentro de las estructuras de la misma, volvernos al modelo de la iglesia primitiva. Por lo tanto, creo que la única forma de poder discernir entre lo que es bien y lo que es malo para la iglesia en nuestro momento histórico es sumergirnos en un proceso serio y ordenado del estudio de las Escrituras. Fíjense lo que dice Efesios al respecto. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. El libro de Efesios nos hace una invitación a tener una vida práctica santa y sabia. Y al respecto, quisiera resaltar la segunda característica que he podido notar en este texto y que tiene mucho que ver con lo que vengo hablando, y es que estos hombres eran valientes. ¿Y por qué digo que estos hombres eran valientes? Sencillo, porque en el contexto del capítulo 12, que es el que venimos tratando en nuestro texto base, los 200 hijos de Isaacar, cuando apoyaban al rey David, implicaba que tenían que tener la valentía de dos cosas. Primero, de ir a la guerra a apoyar al rey David, y segundo, de darle la espalda al rey de turno, al rey que era Saúl. Eso implicaba necesariamente colocarse en contra de la disposición de quien tenía el poder. Y eso requería valentía. Pero ¿qué tiene que ver eso con nuestro tiempo? Mucho. Porque los hijos de Isaacar no se conformaron con la capacidad de poder discernir las cosas, de ver lo que era bueno y lo que era malo y saber cuál era la estrategia mejor, sino que tuvieron la valentía de actuar. Para la iglesia, nosotros también necesitamos esa valentía. No solo es necesario saber lo que es correcto y lo que no, sumergirnos en un proceso de estudio serio y ordenado, sino también tener la valentía de actuar conforme a la santa voluntad de Dios, conforme a lo que dicen esos santos principios. Hay que ser ortodoxo, pero también ortopráctico. Sobre todo en un momento donde la iglesia se encuentra hablando tanto de las reformas que ocurrieron en el pasado, creo que es el momento de que hagamos nosotros una reforma y no de hablar tanto de los reformadores. Fíjense un texto que se encuentra en Santiago 3:13, que dice lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre en su buena conducta, mediante obras hechas con humildad que le da la sabiduría. Santiago, muchos siglos después, diría que la sabiduría se resume en actos prácticos más que en conocimientos. Y aquí me gustaría dejarle la segunda pregunta para que puedan compartir en casa. Y es la siguiente: ¿en qué área de nuestras vidas necesitamos sabiduría y valentía para obedecer a Dios y darle la espalda al mundo? De manera que vamos con la tercera característica. Y es que los hombres sabios influencian a otros positivamente. Los 200 hijos de Isaacar colocaron su don del discernimiento al servicio de todos sus hermanos para obtener un bien común. Y aunque ellos eran miles de hombres, de los cuales la Biblia dice que tenían muchas capacidades para la guerra, estos hombres tuvieron la capacidad de liderarlos de manera positiva, de influenciarlos hacia la santa voluntad de Dios, la cual era colocar como rey al ungido David. Y aquí quiero resaltar dos cosas. La primera es que los isacaritas utilizaron su don
para el bien común de todo su pueblo. Y la segunda es que todos los demás hombres, a pesar de todos sus talentos y todas sus virtudes, fueron lo suficientemente humildes para aceptar el consejo de los isacaritas. De manera que podemos extraer aquí dos cosas. Lo primero es que nuestros dones deberían estar al servicio de nuestros hermanos para el bien común de todos dentro de la iglesia, dentro de la familia y dentro de la comunidad. Y lo segundo es que deberíamos ser lo suficientemente humildes para obedecer y escuchar el consejo de los que están en posición de liderazgo sobre nosotros, de los que han vivido más, de los que son más sabios, de los que pueden darnos alguna palabra que ayude a moldear nuestra conducta conforme a la santa voluntad de Dios. Fíjense lo que dice Proverbios 13:10. Dice, el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Salomón nos invitó a oír el consejo de quien sabía más, y a esto lo llamó sabiduría. Considero también que en el momento histórico que nos ha tocado vivir como iglesia y en la transición de volver a la iglesia primitiva, deberíamos ser humildes. Es sabio ser humildes y escuchar a las personas que saben más, a los ancianos de la iglesia y a los líderes que Dios ha puesto por encima de nosotros en su rol, no en algo jerárquico, en su rol, para guiar a su santa iglesia. Creo que esto es sabio y es un consejo hermoso que Dios nos deja en las Escrituras. Por último, quiero rescatar una característica fundamental que vi en estos hombres, y es que eran hombres solidarios, sacrificados y sinceros. Como ya dije anteriormente, apoyar al rey David humanamente no implicaba a priori ningún beneficio para todos los hombres que decidieron ir y apoyarlos. De hecho, como ya se había mencionado, implicaba darle la espalda al rey de turno. Estaban apoyando a un hombre que literalmente estaba huyendo de ciudad en ciudad dentro de su propio pueblo. De manera que no podemos decir que había un interés de trasfondo en la ayuda que sus hermanos le iban a dar a David, sino que fue una ayuda solidaria y sacrificada, porque ellos iban a ir a la guerra a poner su vida por la causa de colocar a David en el trono. Y esto obviamente podemos decir que era algo sincero. Fíjense lo que dice Santiago 3:17 en paralelo a esto. Dice, en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Creo que esta es una de las enseñanzas más bonitas que podemos extraer de este texto, y es aprender a ser bondadosos, sinceros y solidarios, que pareciera que redunda en lo mismo. En nuestro contexto, creo que deberíamos analizar dentro de nuestra realidad cómo podemos ser bondadosos y colocarnos al servicio de nuestros hermanos. A la verdad, unos económicamente, otros con enseñanzas y otros con cualquier talento, don, bien o recurso que Dios haya puesto para que pueda ayudar a las demás personas. Evidentemente, el ser generoso es algo que le agrada a Dios y algo que Él nos invita a replicar a través de sus santas escrituras. Por eso quiero dejar esta pregunta finalmente para que discutan en casa, y es la siguiente: ¿de qué forma podemos mostrar solidaridad con nuestro prójimo? De ejemplos de su vida práctica. Espero que alguna de las preguntas que planteo puedan servir para nuestra iglesia en casa y para que nos inviten a reflexionar de cómo llevar una vida santa, de cómo sumergirnos en un proceso serio y ordenado de estudio de las Escrituras, de cómo tener la valentía de no solo saber, sino de vivir sabiamente conforme a esos primeros principios de las Escrituras, de cómo ser solidario con nuestro prójimo, de cómo saber influenciar positivamente a las demás personas y de cómo ser lo suficientemente humilde para escuchar los consejos que los hombres más sabios nos dan. Finalmente, quisiera decirle que si hay alguien que está escuchando y no conoce a Jesús, la decisión más sabia de vida de cualquier ser humano es reconocer a Jesús como Señor de su vida, arrepentirse de sus pecados y venir a Él como Salvador.
No hay decisión más sabia que rendir nuestra vida a los pies del Señor Jesucristo, el cual murió en la cruz para salvación de nuestros pecados. La bendición de Cristo esté con ustedes y que tengan una linda semana.